Padre que estás en el cielo, Señor, vamos a abrir tu palabra, vamos a hablar de lo que tú has hecho en nuestras vidas y en las vidas de personas que te han conocido a ti antes de nosotros y que esas historias están inscritas aquí en tu santa palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender este mensaje, que es un mensaje que pasó, que pasa en este momento y que va a pasar, y que necesitamos entenderlo, Señor, para que no seamos engañados y para que siempre hagamos tu voluntad. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a hablar un tema un poco controversial. Y en nuestro país, en Estados Unidos, donde vivimos, no es tan controversial porque las leyes que nos amparan nos protegen. Y es la unión de la iglesia y el Estado. En otros países y a lo largo de la historia, eso no ha pasado. Y para comenzar a hablar de esto, vamos a ver quién es Dios. ¿Quién es el Dios que nosotros servimos? Si nosotros vamos al Génesis, encontramos que Dios quiere que le obedezcamos voluntariamente. Dios jamás nos ha pedido que le obedezcamos obligándonos, pero los presidentes y los gobiernos de este mundo así lo han hecho a lo largo de la historia. Entonces eso queda claro, Dios es amor y quiere que le obedezcamos por amor. Y uno de los ejemplos que encontramos en la Biblia es en la historia de Daniel, cuando Nabucodonosor sueña la estatua de los reinos. ¿Recuerdan esa historia, mis hermanos? ¿Sí? Pero comienza con Babilonia, va a Medio Persia, Grecia y Roma. Y Daniel le cuenta esa historia a Nabucodonosor, le explica qué es lo que significa ese sueño. Nabucodonosor, en un periodo de tiempo bien corto, reconoce que Dios es Dios. Pero pasa un poquito de tiempo y lo que él hace es que se construye una estatua de oro gigante. Y en esa estatua, él le ordena a todo el pueblo que adoren esa estatua. En Babilonia, en esa época, no solamente habían hebreos, habían personas que no eran hebreos, que adoraban a otros dioses. Pero la ley de en esa época y en ese tiempo era solamente adorar a Nabucodonosor. Lo cual es terriblemente equivocado, porque ninguna criatura y ningún ser humano debería ser puesto en la posición de adorar a Dios o adorar al Estado. ¿Sí? Y eso es algo que en este país, gracias a Dios, tenemos. Tenemos la libertad religiosa de adorar a Dios como concibamos. No necesariamente al Dios que creemos los adventistas o al Dios que creen los musulmanes. Cada uno puede adorar conforme le conozca a Dios, conforme crea. Y eso está bien. El segundo ejemplo va a ser cuando Daniel estaba en el reino de Darío y pasó lo mismo, ¿verdad? Los consejeros de Darío le dicen: Darío, ¿sabes qué? Haz que en este mes solamente se te adore a ti, y el que no te adore, que sea lanzado al foso de los leones. Pasó eso, a Daniel le lanzan en el foso de los leones y Dios le libra. Y es otro ejemplo de que el Estado se toma atribuciones religiosas y le obliga a una persona a decidir entre Dios y el Estado, lo cual es terrible y jamás deberíamos ser puestos ante eso. Y esto pasó en la época de la Biblia y también pasó en la época de Cristo. Y vamos a leer los evangelios para eso. Y antes de leer los evangelios, vamos a ver cómo fue el arresto de Jesús. Jesús estaba en su última cena, estaba con sus discípulos, estaban con él, estaban conversando, estaban hablando. Y resulta que se acaba la última cena, va al Getsemaní, comienza a bajar y Judas le traiciona, ¿verdad? Comenzamos con eso. Judas le traiciona y le entrega a los fariseos. Cristo está hablando con los fariseos, le comienzan a preguntar cosas y en cierto tiempo le dicen que si él es el rey de los judíos, si él se cree el Hijo de Dios. Y Cristo les dice: tú lo has dicho. Y para la iglesia de esa época, cuando Cristo dijo eso, había blasfemado, porque nadie puede ser como Dios. En ese tiempo, en esa época, los fariseos pensaban que eso rompía las leyes, pero no las leyes del Estado, sino solamente las leyes de Dios. ¿Sí? Pero los fariseos buscaron condenarle a Cristo a través de las leyes del Estado. Y eso es algo erróneo. Un ejemplo aquí en la iglesia. Nosotros los adventistas creemos que no debemos tomar. Pero, digamos, el hermano Daniel se entera que un hermano está consumiendo alcohol. Y el hermano Daniel
en vez de hablarlo en la junta, va donde el hermano y se va al township de Cliffside Park. Y le dice al alcalde, ¿sabe qué? Este hermano está tomando alcohol y nuestra iglesia prohíbe, métale preso. ¿Eso está bien o está mal? Ya, está ahí completamente incorrecto. Si usted se equivoca aquí en la iglesia y no ha roto una ley del Estado, lo que procede es actuar a través de la iglesia. Y jamás se debe hacer algo así. O sea, si rompe una ley religiosa, castigarle con las leyes del Estado. Ahora, si está en la iglesia y rompe una ley de Estado, obviamente hay que llamar a la policía y se procede. ¿Ya? Pero en esta época Cristo no había hecho nada. Pero los fariseos le querían matar. Llega Cristo al tribunal, le comienzan a interrogar y ellos no querían como juzgarle, ellos querían asesinarle a Cristo. Pero ellos no querían hacerlo ellos mismos, querían que Pilato lo haga. ¿Y por qué querían eso? Porque en esa época Cristo ya era tan conocido y era tan querido que les daba miedo a los fariseos que el pueblo se levante y diga, ¿por qué le mataron a Jesús? Si Él es nuestro príncipe, Él es nuestro rey, Él es el Mesías. Y ellos querían evitar eso. Y vemos cómo agentes demoníacos pensaron en todo para que Cristo sea puesto en esa posición y sea entregado a Pilato. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 18, del 29 al 31. Por favor, todos con las Biblias en la mano para ver qué es lo que nos quiere decir el Señor en esta mañana. Juan 18, del 29 al 31. Comienzo leyendo, y aquí se refleja el carácter de estas personas hacia Cristo. ¿Todos tenemos el texto? La palabra de Dios nos dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Termina el versículo, ¿verdad? En el primer versículo, Pilato le mira a Cristo. Pero Pilato le mira a Cristo y de una ve que él no es alguien que se merezca morir. Él ve la santidad de Cristo. Porque una persona que no ha cometido pecado y una persona que es hijo de Dios, uno simplemente ve cuando una persona es buena. Pero Cristo tenía la autoridad de ser Dios. Y Pilato sabía que no podía matarlo. Y por eso Pilato abre la puerta y les dice, pero ¿por qué no le juzgan por sus leyes? Y los fariseos dicen, ¿qué querían hacer con él? Le dicen, queremos matarle. A nosotros no nos es permitido matarle. Pero si nosotros vamos un poco más atrás en la Biblia, ¿se acuerdan que a María Magdalena le estaban apedreando? ¿Y qué pasaba si una persona le apedreaba? Se moría. Entonces, la iglesia de esa época, los fariseos, no cumplían la palabra de Dios y tampoco cumplían las leyes de esa época. Pero en este caso, ellos querían que Pilato mate a Cristo, para ellos no quedar mal. Y eso es lo que pasó. Y este hombre, Pilato, cuando ve a Cristo, no halla en él falta. Y eso es algo bien interesante. Los que eran hijos de Dios, supuestamente en esa época, le hallaron a Cristo para matarle. Y el que no tenía nada que ver con Dios, vio en Cristo un ser humano que no había hecho nada. ¿Verdad? Vamos a Lucas 23, del 13 al 24. Por favor. Lucas 23, del 13 al 24. Antes de comenzar a leer estos textos, quisiera decirles, mis hermanos, que en esta parte de la Biblia, antes de que Jesús vuelva a ser traído a Pilato, Cristo llega donde Pilato, ¿verdad? Pilato se da cuenta que Cristo no era romano, se da cuenta que no era hebreo, se da cuenta que él era nacido en Galilea y le manda hacia Herodes. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Cristo llega donde Herodes. Herodes le ve y Herodes sabía de Cristo. Cuando él le ve, él estaba emocionado porque había escuchado que Cristo hacía milagros. Entonces Herodes le dice que le cuente cómo hace esos milagros, que haga un milagro enfrente de él, como para burlarse de él, o para saber si lo que decían de Cristo era verdad. Pero cuando estaba ahí, Cristo solamente se quedó callado.
y no le dijo ninguna cosa. Entonces Herodes era un hombre bien sanguinario que había matado a Juan el Bautista. Y a pesar de que Cristo no le respondió nada y en cierta parte se portó irrespetuoso con él, Herodes no le condenó, le vuelve a mandar ante Pilato. Y en este punto vemos que ya dos personas del poder civil a Cristo no le condenaban de ninguna manera. Y entonces en Lucas 23:13, Cristo es traído nuevamente ante Pilato. Y posiblemente estos versículos sean los más tristes de la Biblia, porque seres humanos que eran pecadores le deciden la suerte del Salvador de este mundo. Y vamos a leer, nos dice: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Pilato utiliza tres versículos para decir que Cristo no había hecho nada. Inclusive recalca que Herodes le había visto y Jesús no había hecho nada, ni para Pilato ni para Herodes. Pero vemos esa rabia, esas ganas de matarle que tenían los fariseos, que ya escucharon no y seguían insistiendo. Y continuamos leyendo. Y decía: y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Esto es interesante. Los judíos, cuando tenían sus fiestas, siempre liberaban un pueblo al que el pueblo quería. Entonces Pilato no le condenaba. Y si el pueblo quería, también le podían liberar a Cristo porque no había hecho nada. Pero el pueblo no quería eso, y ni los fariseos querían eso. Continuamos leyendo, nos dice: mas toda la multitud dio voces diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Barrabás, había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Sedición significa anarquía. Lo que había hecho Barrabás era formar una guerrilla y tratar de derrocar a los romanos. Y a este hombre el pueblo quería que suelte Pilato. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, la segunda vez que Pilato, un gobernante humano, intercede por Cristo ante los sacerdotes que esperaban al Mesías. Y le dice, el 20, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Y el 21, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Pilato 3 veces dice que no. 3 veces trata de persuadir a los fariseos de que no le maten a Jesús. Él no quería hacer eso. Y si leemos otro evangelio, nos dice que su esposa tuvo un sueño y no podía dormir. Y en ese sueño se le reveló que no le tope a Jesús. Le dijo: no topes a este hombre justo, porque algo te va a pasar. Y si vamos a los libros de la hermana Elena de White, sabemos que Pilato está perdido, porque condenó a Cristo. Y ese es un claro ejemplo de cómo ese poder religioso de esa época utilizó toda su influencia para que un poder civil condenara a Cristo. Si venimos más cerca a nuestra historia moderna, si venimos más cerca a nuestra época, tenemos la Inquisición. Y estoy seguro que los hermanos que están estudiando el conflicto de los siglos saben de lo que les voy a hablar. En la Inquisición pasó lo mismo. Había una iglesia romana, una iglesia católica en esa época, que tenía tanta influencia y tanto poder que hacía lo que quiera con los reyes y los reinos. Y no sé si han escuchado hablar de las indulgencias. En esa época, en el obscurantismo, era tan mala la religión o tan mala los reinos que si usted tenía dinero, usted podía hacer lo que usted quiera. Usted juntaba su dinero y iba a la iglesia, iba al sacerdote, le decía: fulano de tal,
quiero comprar una indulgencia para matar a 3 personas. El sacerdote le decía cuánto era y le daba un papelito de cartón como este. Usted iba, cometía los crímenes y nadie le podía hacer nada. Nadie le podía decir nada porque usted ya había pagado por sus pecados con dinero. En esa época la influencia era tan mala que se hacía lo que ellos querían. Y alguno me puede decir, hermano, pero eso tal vez no es verdad. Hermano, eso es mentira. ¿Dónde he visto eso? La misma iglesia se ha disculpado por esa época, que no era la manera que ellos debían actuar. Y eso pasó. ¿Por qué se le llama obscurantismo? Los que han estudiado un poco de historia. En esa época las personas se transportaban en caballos. Pasaron 1000 y pico de años, salieron de esa época y las personas seguían transportándose en caballos. La ciencia no avanzó, nada avanzó. Las matemáticas no avanzaron, la física. Por eso le dicen el obscurantismo, todo era oscuro, nada cambió. Y ahí vemos el por qué la bendición de Dios hace prosperar a la tierra y al país. Y en esa época se alejaron tanto de Dios que ellos perdieron esa bendición. Y por eso es tan importante que sepamos en qué tiempo vivimos y en qué país también vivimos. Porque este país está en las profecías. Estados Unidos, si nosotros vemos en Apocalipsis 12 y 13, es el país donde esa iglesia perseguida de la época de la Inquisición le da refugio. Y eso pasó. Los que celebramos del Thanksgiving, a veces celebramos y no sabemos lo que pasó. Esos colonos vinieron escapando de la persecución que había en Europa y se establecieron aquí. Aquí hubo también persecución porque éramos colonia de Inglaterra, pero había más libertad comparada a Europa. Cuando nosotros vemos lo que pasó en Europa, era simplemente reinos obedeciendo a lo que les decía la iglesia. Igualito que los fariseos. La iglesia les decía que hagan algo y los reinos hacían. Y se llegó a tal punto esa influencia que si algo no le parecía a la iglesia de esa época, les mataban a los que se oponían. Y eso se conoce como la Inquisición. Y ahora, ¿por qué Estados Unidos es importante en esta profecía? ¿Sí? ¿Y por qué Estados Unidos ha sido tan bendecido? Si nosotros vemos las noticias, Telemundo, Univisión, Fox News, CNN, vemos cómo la gente quiere entrar por la frontera sur. Y muchos de nosotros hemos entrado a este país, somos inmigrantes y venimos a buscar un mejor futuro. ¿Por qué hay tanta bendición en este país que es una nación relativamente joven? Somos mucho más jóvenes que todos los países de Asia y Europa, pero somos un país muy bendecido, un país que ha sido potencia mundial por ya muchos años y no tenemos más de 200 y pico de años. Y una de las razones se encuentra en cómo este país fue formado. Las personas que formaron este país no eran personas religiosas como nosotros, que sabían lo que Cristo decía en las Escrituras o que iban a la iglesia regularmente. Pero ellos conocían la historia de lo que pasó en Europa y también conocían la historia, como historia, no como religión, de lo que pasó en Jerusalén cuando le mataron a Jesús. Y cuando nosotros vamos a la Declaración de Independencia, en la primera enmienda leemos lo siguiente: el Congreso no promulgará ley alguna por la que adopte una religión de Estado o que prohíba el libre ejercicio de la misma o que restrinja la libertad de expresión. Los padres fundadores de este país vieron lo desastroso que pasó en Europa, vieron lo desastroso que pasó en Jerusalén, porque después de que los judíos le matan a Jesús, Jerusalén se destruye en el año 70. Y ellos no querían eso para este país. Y a pesar de que no eran religiosos, en la primera enmienda de este país, ellos dicen, la iglesia va a hacer sus cosas como iglesia y el Estado va a hacer sus cosas como Estado. Y por ningún momento tienen que unirse. Porque ¿qué pasa cuando se unen? Si alguien no cree lo que ellos dicen, les matan o les encarcelan. Y ahora mi pregunta a ustedes es, hermanos, ¿sería bueno que haya un presidente adventista que les exija a todos ser adventistas? ¿Eso está bien? No está bien. ¿Por qué? Porque ni siquiera Dios, siendo Dios y nuestro creador, nos exige a alabarle y adorarle a la fuerza. Todo lo que Él nos ha exigido es voluntariamente. Si algo queremos en servirle a Dios, si algo queremos hacer, Dios nos invita a hacerlo. Él jamás está buscando hacerlo a la fuerza. Y por eso ningún Estado y ningún gobierno debe exigirnos eso. Y sería bonito decir, ¿verdad?, que todo eso cambió, que vivimos en un país que respeta la religión y que siempre vamos a estar así. En Apocalipsis mismo dice que este país
que un día fue el refugio de la iglesia, va a olvidarse de esos preceptos que tuvo y va a promulgar leyes que tengan que ver con la religión. Y nosotros conocemos eso, y para eso debemos de estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos? A veces las personas dicen, y si han visto las noticias, los ricos están armando búnkers, están comprándose islas, están almacenando comida, pero eso no es. En la Biblia nos dice, ¿quién puede esconderse del poder de Dios? Nadie. La única manera en la que nos podemos preparar es estando más cerca de Jesús. Es creyendo en lo que Él nos dice. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador. Él vino a esta tierra a morir por nosotros, por cada uno de nosotros, no importando lo que hayamos hecho. Él quiere vernos allá con Él. Y yo me imagino a Cristo mientras los fariseos le decían, no, Él se cree hijo de Dios, Él se cree rey de los judíos. Cristo tenía tanto poder que ese mismo rato, si quería, les mataba. Pero Él se aguantó. ¿Y se aguantó por qué? Por cada uno de nosotros. Mis hermanos, yo siempre les invito a estudiar la historia de lo que ha pasado en este mundo. Y tal vez ahora pensemos, esto no está pasando ahora, eso pasó antes, ahora esto no pasa. Solamente pensemos en China, en Norcorea y en ciertos países árabes. En Norcorea, si usted es cristiano, le matan. Y eso es en nuestra época. No le estoy hablando de 10 años atrás. En este momento, si usted es cristiano en Norcorea, a usted le mata. Y a veces pensamos que la frontera entre México y Estados Unidos es la frontera más caótica. Y no es así. La frontera más caótica es la gente de Norcorea que quiere salir a Sudcorea porque no quieren sentirse así, porque quieren adorar a Dios como ellos quieren. Yo les pregunto en esta mañana y les digo, ¿cómo se sentirían si fueran cristianos en esos países? No sería bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto ni siquiera estuviera pasando. No se puede congregar como religión en esos países. Vamos a China, las leyes no son tan fuertes como que le van a matar, pero sí le van a meter preso por ser cristiano. Y son países que no quieren que abramos la Biblia. ¿Por qué? Porque Cristo mismo lo dijo, la verdad os hará libre. Un pueblo que conoce las Escrituras conoce la verdad y conoce lo que es la verdadera libertad. Y eso es lo que Cristo nos trajo en esa época. Él no nos quería ver sumidos y humillados a un estado que nos obligue a aceptar una forma de religión. Pero Él también nos dijo que hay que obedecer las leyes del Estado, siempre y cuando no intervengan con las leyes religiosas. ¿Y en qué versículo encontramos eso, mis hermanos? Cuando Cristo dijo, dad a César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque hay que obedecer lo que nos dice el gobierno, pero también hay que obedecer lo que nos dice Dios. Y eso es lo más importante. Y a un buen hijo de Dios, a un buen cristiano, ¿será que va a tener algún día algún problema legal? No. ¿Por qué? O sea, en el tema de atacarle a un prójimo, nosotros vamos a atacarle a un prójimo, vamos a hacer algo, vamos a robar, vamos a hurtar. No. Si es que cumplimos las leyes de Dios, no vamos a tener ningún problema con las leyes del Estado. Pero ahora, si el Estado nos obliga a adorar de cierta manera que nosotros no creemos, va a haber problemas con nosotros. Porque vamos a estar en la posición que no deberíamos de estar, decidiendo adorar a Dios o hacerle caso a los hombres. Los países árabes, ciertos países árabes, usted tiene que ser musulmán, no puede ser cristiano. Y en esos países árabes hay cristianos. Y es importante ver eso. Y mis hermanos, yo les digo, nosotros somos bendecidos de que podemos venir a la iglesia, de que tenemos esto en las manos. En la Inquisición esto era prohibido. En China esto sigue siendo prohibido. La palabra de Dios algún día no va a ser tan disponible como ahora. Y por eso tenemos que estudiarla diariamente. Esa es la preparación. No es hacer más dinero, no es construir un búnker, es tener una relación más grande con Dios. ¿Por qué? Porque a veces, me acuerdo, tengo una tía que me dice, mijo, no prediques de esas cosas, eso le asusta a la gente. Pero esto es necesario. ¿Y saben por qué no deberíamos estar asustados? Porque ya estamos en el equipo ganador. En Apocalipsis dice que Dios viene y nos lleva. Nada está suelto. Nada nos dice si pasa esto o no pasa. No, ya sabemos que nosotros somos los que ganamos. ¿Y cuántos quieren ganar? Todos. Y ese debe ser nuestro deseo.
A veces escuchamos que alguien nos habla de que van a pasar ciertas cosas, que van a caer las plagas, y nos da miedo. Como seres humanos nos da miedo. Pero eso va a pasar. Pero la recompensa que hay al final es mucho más valiosa que lo que tendremos que pasar. Mis hermanos, disfrutemos de la libertad religiosa que tenemos. Este país nos ha abierto las puertas. Gracias a Dios tenemos todo el privilegio de poder adorar como nosotros concebimos adorar. Aprovechemos eso y hagámoslo mientras podamos. ¿Sí? Mis hermanos, yo sé que tal vez en el trabajo ustedes algún rato van a tener que decidir entre ir al sábado a trabajar o no. Y eso pasa. Les voy a contar una historia porque es algo que nos va a ayudar a todos, ¿verdad? Yo me acuerdo en mi trabajo nos pedían que todos vayamos en sábado a trabajar, más o menos desde el último sábado de noviembre hasta el último sábado de diciembre. Y entonces yo tenía que hablar porque yo no puedo ir, tengo que venir a la iglesia, ¿verdad? Y siempre a uno le da un poquito de recelo, le da un poquito de vergüenza. O sea, el Juan Daniel va a ser ese chico que no va a trabajar los sábados. ¿Y qué puede pensar la gente? Que uno no quiere ir por vago, ¿verdad? Y es así. Y algo que me puse a pensar y me daba miedo era yo decir, yo soy adventista del séptimo día, y que mi jefe me diga, oh, pero yo conozco un adventista del séptimo día en tal edificio y él sí trabaja el sábado. ¿Se imaginan eso, mis hermanos? Sus decisiones no solamente le afectan a usted, sino le hacen quedar mal a la iglesia y posiblemente a Cristo. ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Hacemos lo que Dios quiere o simplemente hacemos más o menos lo que Dios quiere, pero no al 100%? Y les invito a pensar en esos cristianos de esa época, donde tenían la Biblia escondida, entrecosida en la ropa para poder leerla. Ellos arriesgaban su vida para llevar el mensaje a otras personas. Y a nosotros a veces nos cuesta compartir una imagen de Dios. A veces nos da vergüenza decir que somos cristianos. A veces con nuestra propia familia nos da cosas. ¿Qué van a pensar? Mis hermanos, tratemos de, mediante nuestro testimonio, mediante cómo somos y lo que decimos, demostrar que somos seguidores de Cristo. Porque Cristo lo hizo. Y porque tenemos el privilegio de que en este país podemos adorar como Dios nos pide que adoremos. Mis hermanos, quiero concluir con lo siguiente. Cristo hizo todo lo que Él pudo para que nosotros tengamos ahora la salvación. ¿Estamos nosotros haciendo todo lo que podemos para ser acreedores de esa salvación? Y ese mensaje no solamente es para ustedes, es para mí, porque siempre el que hace el sermón es el primero que comienza a ver lo que le dice la Biblia, y la vida de uno es la que pasa esa prueba. ¿Será que Juan Daniel está haciendo las cosas bien? ¿Será que estoy agradando a Dios con las cosas que hago? Y tengo mucho que mejorar, y mi esposa es testigo de eso, ¿verdad? Y cada uno de nosotros vamos a ser así. Aún no somos perfectos, pero tenemos que caminar hacia ese camino. ¿Por qué? Porque no es imposible. Y hay iglesias que predican, no puedes ser perfecto, no puedes ser santo. Pero Cristo te dice, sé perfecto como yo soy perfecto. Eso nos dice el Señor. Mis hermanos, quiero concluir con lo siguiente, y es que siempre que tengamos una decisión en nuestras vidas que nos cueste decidir por el Señor, pensemos en esa gente que tenía que decidir entre Barrabás y Cristo. Y que cuando estemos en ese momento pensemos que si es que tomamos la dirección que es contraria a la de Dios, nosotros en vez de elegir a Cristo elegimos a Barrabás en nuestras vidas. Y imagínense cuánto eso le dolió a Cristo. Y en esa multitud que decía Barrabás, no solamente estaba gente que no le quería a Cristo. Dice la pluma inspirada que había gente que había hasta recibido milagros de Jesús y que gritaba que le crucifiquen. Imagínense hasta dónde cae la humanidad cuando es inspirada por el poder satánico. Mis hermanos, como les dije antes, estamos en el equipo ganador. Cristo va a venir a llevarnos, pero depende de nosotros ser acreedores de esa salvación. Depende de nosotros hacer la voluntad de Dios. Y en esta mañana, mis hermanos, les invito, todos los que quieran estar en el equipo ganador y mantenerse en el equipo ganador, porque eso va a ser lo duro. Ahora estamos, pero después de que estas cosas pasen, ¿será que vamos a seguir? A todos los que quieran les invito a ponerse de pie para orar, por favor, mis hermanos.
todos los que quieran estar en el equipo ganador y todos los que quieran estar firmes y cuando Cristo venga a decir, este es nuestro Señor, le hemos esperado y Él nos salvará. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por el privilegio de estar aquí reunidos en libertad, Padre. Nos ponemos a pensar en nuestros hermanos a través de la historia que no tuvieron ese privilegio siempre, Señor. Ellos muchas veces fueron perseguidos, fueron atribulados por seguirte a ti, Señor. Y ahora que nosotros vivimos en tiempos de paz, ayúdanos a poder entregar nuestra vida a ti de la manera en que tú quieres, Señor. No solamente de boca, no solamente de nombre, decir que somos cristianos, sino con nuestras acciones y nuestro testimonio, Padre. Te damos gracias porque en este país la iglesia y el Estado son dos cosas diferentes y te damos gracias por las personas que hicieron eso. Señor, te pedimos que mientras tengamos tiempo, impartamos el mensaje a más personas para que más hijos tuyos sepan la verdad y puedan estar aquí en tus filas, Señor. Porque este mundo necesita la esperanza de que usted va a venir muy pronto. Este mundo necesita saber que hay un grupo de personas que le sigue adorando como usted quiere. Y hay muchas personas que tienen tribulación en estos momentos y tal vez no sea persecución religiosa, pero sea un corazón roto, sentirse un vacío, sentir depresión, porque su vida no tiene sentido. Pero tú, Señor, eres el único que le da sentido a las vidas. Tú, Señor, eres el único que entiende por todo lo que pasamos. Señor, sé tú con nosotros en esta tarde y ayúdanos a ser dignos de ser llamados hijos tuyos, Señor. Te pedimos tu bendición, Padre. Danos las fuerzas para estar en el equipo ganador siempre y bendícenos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.